¿Qué tal? Buenas noches por allá. Bueno, buenas noches por acá, buenas tardes por allá. El día de hoy vamos a ver esta plática que es sobre alteraciones cardiovasculares y algunas otras situaciones que se han venido dando en esta época, bueno, COVID-19, desde marzo de este año para acá. Y bueno, el día de hoy va a ser un poco más enfocado al corazón, a las enfermedades cardiovasculares, las situaciones de riesgo, un poco de fisiopatología y algunas otras cositas por ahí de interés y de actuación en las enfermedades cardiovasculares. Bueno, vamos a empezar con esta imagen que es bastante interesante y que se ha venido dando desde marzo, que es una línea del tiempo, en donde, bueno, las olas de contagios de COVID-19 que han venido desde el mes de marzo aproximadamente, depende del país, que bueno, todo esto empezó desde noviembre del año pasado en China. Por acá por España iniciamos en la primera, segunda semana de marzo y bueno, que ahora mismo estamos teniendo la segunda ola de impacto en donde se está viendo eh, bueno, tanto la recuperación de todos los pacientes que iniciaron en marzo, abril, mayo, como la segunda ola de contagios nuevos y que otra vez están llenando las unidades de cuidados intensivos de todos los países con pacientes graves, principalmente ancianos, pero también hemos visto pacientes jóvenes de alrededor de 40, 50 años y que, bueno, es un punto importante el recalcar que muchísimos tienen algunas enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabéticos, dislipémicos, antecedentes de infarto, que son los que se ponen un poco más graves, más graves. Entonces, bueno, es una pandemia que realmente ha vaciado nuestras calles, es un virus que ha cambiado completamente nuestro modo de vida. Ustedes lo han visto por la calle cuando hace unos meses pues veíamos unas calles normales y ahora mismo es un poco surrealista ver a todas las personas con cubrebocas, con mascarilla. Y bueno, igualmente las clínicas, los hospitales, las farmacias, en donde, bueno, hay una era pre-COVID, hay una era COVID en donde los meses que fueron críticos realmente no había nadie en las salas de espera, en urgencias, están vacíos, solamente están los pacientes con coronavirus. Y la época post-COVID, que bueno, se ha optado como una nueva normalidad, la distancia de seguridad y todas estas situaciones, aparte de los hospitales y en las clínicas, en todos los demás sitios, todos los demás lugares en donde, bueno, vemos que es como una realidad un poco surrealista, en donde, bueno, un asiento sí, un asiento no, pero bueno, es lo que estamos teniendo en esta época COVID. Y bueno, antes de empezar con la charla directamente de COVID-19 y enfermedad cardiovascular, bueno, tener en cuenta y hacer recalcar a todo el personal sanitario, principalmente a los de atención primaria, los urgenciólogos, internistas, bueno, ahora mismo casi no médicos en formación, pero todos los que están ahí en primera línea de defensa, todos los que reciben al paciente agudo con coronavirus y también no dejar atrás todos los técnicos, radiólogos, personal de enfermería, trabajadores sociales, psicólogos que también han estado bastante implícitos en todo este tema del COVID-19. Y bueno, en esta imagen nada más quiero recalcar los principales factores de riesgo cardiovascular que están asociados a una mayor mortalidad y a una mayor estancia intrahospitalaria de los pacientes infectados con coronavirus, que es principalmente, y que lo tengo aquí en rojo, la edad mayor de 60 años. Eso es un índice bueno, para tener un poco más de cuidado porque sabemos que estos pacientes tienen un mayor riesgo de complicarse, ¿sí? Y bueno, estas 7 situaciones de aquí a un lado, que es EPOC o asma severo, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial sistémica, cualquier síndrome coronario agudo, enfermedad cerebrovascular, que lo vamos a ver posteriormente cómo los pacientes con EBC tienen un peor desenlace cardiovascular, los pacientes diabéticos y bueno, los pacientes obesos y obesos tipo 2, 3, obesidad mórbida, que también tienen un peor desenlace cardiovascular en los infectados. Bueno, se han hecho ya desde marzo de este año algunos bastantes metaanálisis sobre COVID-19, la prevalencia y el impacto cardiovascular de las enfermedades metabólicas, tanto en China como en Inglaterra, como en los diferentes países. De hecho, aquí en España hicimos un registro
a nivel nacional en donde vimos la prevalencia de las diferentes enfermedades y factores de riesgo cardiovascular en la población infectada con coronavirus, con COVID-19. Entonces, vemos que aquí realmente la proporción de hipertensión es del 17% en los COVID-19, de enfermedad cardíaca o cerebrovascular del 16,4% y diabéticos del 9,7%. Y en este registro que hicimos aquí en España vimos que es un punto aparte, que cómo aumentó la mortalidad de los infartos en esta época, marzo, abril, mayo, junio principalmente. ¿Qué pasaba? Había menos pacientes ingresados, infartados en el hospital, pero había más muertos. ¿Por qué? Porque la gente tenía miedo de acudir al hospital por temor a infectarse de COVID-19. Sin embargo, bueno, obviamente mueren en casa por infarto y por no querer ir al hospital. Y bueno, esta es una tabla en donde miramos la mortalidad, el porcentaje de mortalidad por población total, que es 2,3, que es la media mundial aproximadamente, pero vemos cómo es 5 veces más la mortalidad en pacientes con alguna enfermedad cardiovascular, desde hasta el 10,5%. Y bueno, los pacientes con diabetes, la mortalidad es del 7,3 y los pacientes con hipertensión arterial del 6%. Entonces, imagínense si un paciente anciano con todos estos factores de riesgo cardiovascular, obviamente su mortalidad aumenta muchísimo. Y bueno, ¿qué pasa con el COVID-19 y el sistema cardiovascular? Tenemos diferentes mecanismos por el cual el corazón va a tener sufrimiento, daño miocárdico. El daño miocárdico per se es que el miocito tenga cierto tipo de inflamación, de daño por un mecanismo fisiopatológico que vamos a ver posteriormente. Esto nos va a producir tanto arritmias cardíacas, fallo cardíaco, trombosis arterial o venosa, principalmente arterial, síndromes coronarios agudos, tromboembolismo venoso, miocarditis, que se está asociando bastante a este virus de ARN, ya no lo vamos a ver el virus como tal, sino yo creo que ya esto ya ha quedado bastante claro. Y bueno, que la miocarditis va a acabar posteriormente en insuficiencia cardíaca. Y bueno, un tema que estuvo ahí bastante concurrido, bastante hablado sobre el COVID-19, sobre el virus de ARN lo que tenía que ver con la enzima convertidora de la angiotensina es precisamente esto, que entra el virus y justamente en el epitelio de la célula de los neumocitos, principalmente los neumocitos tipo 2, está la YECA, que es la enzima inhibidora de la angiotensina. Entonces, esto lo que hace es un facilitador para que entre el virus a la célula con otro tipo de proteínas transmembrana. Entonces, lo que hace es jalarla, ¿sí? Y justo adentro de la célula, esto es el epitelio del neumocito, justo adentro de la célula existe una replicación viral. Entonces, existe una replicación viral muy, muy rápida en el COVID-19 y acá abajo muestro el mecanismo por el cual, bueno, se quisieron hacer algunas dianas terapéuticas, algunas dianas genéticas, con algunas metaloproteinasas, como es esta la ADAM-TS17, en la que lo que hacía era hacer un poco más soluble a la YECA, a la enzima inhibidora de la angiotensina. Entonces, si ya no había enzima inhibidora de la angiotensina, obviamente ya no iba a haber absorción viral y por consecuentemente replicación viral. Entonces, pero bueno, no se ha terminado de estudiar bien esta metaloproteinasa, pero lo que estamos bien seguros es de la participación del sistema cardiovascular por medio de la enzima convertidora de la angiotensina 2 y el coronavirus. Y bueno, por otro lado, toda la cascada que viene del daño miocárdico, tanto en forma de placas de ateroma, síndrome que produce síndromes coronarios agudos, disfunción microvascular, placas inestables, ruptura de placas, como por este lado, que aumenta la actividad metabólica de los miocitos, daño miocárdico, miocarditis, miopericarditis y miocarditis fulminante, que lo produce el coronavirus 19, por medio de una serie de activación de citoquinas proinflamatorias, algunas interleucinas, IL-6, IL-7 y IL-22, que tanto producen daño miocárdico por inflamación del miocito como producen a nivel arterial inestabilidad de la placa, ruptura de la placa,
y por consecuentemente fallo cardíaco. Y bueno, el daño miocárdico que se ve objetivamente en la elevación de las enzimas cardíacas, de los biomarcadores cardíacos, como es la troponina, las troponinas de alta sensibilidad, la I, la T, la CK, la CKMB y la DHL. Pero bueno, principalmente lo que vamos a medir a partir de ahora es la troponina, las troponinas de alta sensibilidad, la I o la T, que mientras más, como vamos a ver en las gráficas posteriormente, mientras más niveles de troponina tengas, aumenta la mortalidad cardiovascular y la disfunción miocárdica. Y bueno, hablando un poco sobre, son dos tablas un poco diferentes, pero bueno, la de este lado que es los mecanismos de actuación de los pacientes que llegan chocados, que llegan con choque, que es hipotensión mantenida, una TA sistólica abajo de 90, abajo de 85, en donde, bueno, es refractario el tratamiento médico, que esto puede ser, la etiología puede ser diversa, daño miocárdico por infarto agudo del miocardio, insuficiencia cardíaca descompensado por el mismo coronavirus. Entonces, bueno, los mecanismos de actuación es siempre un paciente chocado, usar, bueno, ante cualquier paciente, usar todo el equipo de protección necesario. Si se confirma el shock, tratarlo como infectado sí o sí. Ya después nos volveremos a estudiar la etiología, si es sepsis por coronavirus, si es infarto del miocardio, si es insuficiencia cardíaca. Y bueno, si no es un paciente chocado, si no es un paciente inestable, tenemos un momento a empezarlo a tratar con medidas conservadoras hasta que se confirme el diagnóstico de coronavirus. Y bueno, por este lado tenemos una gráfica que nos muestra la comparación de niveles de troponina de alta sensibilidad y en pacientes sobrevivientes de coronavirus y en pacientes que fallecieron. Entonces vean la curva roja en donde los niveles de troponina se disparan. Entonces, con esto quiero decir que regularmente hay una relación bien específica entre los niveles de troponina I y la mortalidad en los pacientes infectados con coronavirus. Vean cómo es una meseta, son niveles estables de troponina I en los pacientes que sobrevivieron, más no así en los que fallecieron, en donde la curva fue completamente ascendente. Y bueno, medir los niveles de troponina I tienen que ver con la severidad de la infección, es decir, niveles de 0 a 20, esto es nanogramos litro, depende del laboratorio, del hospital donde se midan, porque pueden ser picogramos mililitro, etc. En este estudio fue nanogramos litro, que representó que de 0 a 20 eran los niveles que tenían los pacientes con COVID-19 con una infección ligera, de 20 a 100 con una infección moderada severa. Igualmente los que presentaban síndrome de distrés respiratorio, tromboembolismo pulmonar, falla cardíaca e infarto tipo 1. Y ya los que presentaban niveles de troponina de arriba de 200 eran los pacientes con infarto tipo 1, pero ya más grave, miocarditis o miocarditis fulminante, síndrome de Takotsubo y, bueno, los pacientes en choque. Entonces, con esto quiero decir que la troponina I hay que tomarla no solo como si es positiva o negativa, sino hay que darle un valor cuantitativo, porque también de eso va a depender la severidad de la infección. Vale, entonces pasamos a estas 4 imágenes, que son las estrategias de categorización de qué tan pronto debemos darle la atención a los pacientes con enfermedad cardiovascular. En este caso aparecen aquí en colores rojo, naranja, amarillo y verde, y esto es para categorizar en cuanto a prioridad de atención, ¿sí? Los rojos son emergencia, que es atender al paciente inmediatamente. Los naranjas es una atención urgente, ¿sí? Que la puedes programar dentro de los siguientes 3 días aproximadamente. Los amarillos, que son de baja prioridad, que los puedes atender en los siguientes 2 a 3 meses. Y los selectivos, que estos los puedes programar dentro de los siguientes de 3 meses al año. Entonces, en el primer renglón son los pacientes con cardiopatía isquémica.
Los que siempre se deben atender, independientemente si tengan o no coronavirus, son los pacientes con síndrome isquémico coronario agudo o los síndromes con infarto por el miocardio sin elevación del ST, pero de muy alto riesgo, es decir, hipotensos, inestables, o los pacientes con choque cardiogénico. Entonces, estos pacientes necesitan atención sí o sí, independientemente si tengan o no diagnóstico de coronavirus. Y los pacientes con enfermedad valvular son principalmente los de atención emergente, los que tienen bloqueo auriculoventricular completo, que están en el puente para ponerles una TAVI, que es el implante de válvula aórtica percutánea. Pacientes que necesitan reparación o cirugía de reparación valvular y que están igualmente inestables, o los pacientes que necesitan cirugía por disección de aorta, que son pacientes igualmente complicados que deben entrar al quirófano emergentemente. Y bueno, ya los urgentes son pacientes, bueno, que tienen angina inestable pero que no dan biomarcadores, pacientes con infarto sin elevación del ST, pacientes valvulares que necesitan reparación mitral, pero bueno, que no es una situación de emergencia, y bueno, los demás que ya son de baja prioridad o electivos, que los puedes dejar para un momento después, semanas, meses después, que son pacientes con oclusiones totales crónicas, que tienen angina estable, que tienen una estenosis aórtica con gradientes bajos, ¿vale? Que son pacientes que puedes tú manejar un poquito y darles un poquito más de tiempo. En cuanto a los pacientes con falla cardíaca, los que tienes que manejar sí o sí emergentemente son los que necesitan algún dispositivo de asistencia ventricular y que son pacientes jóvenes que están como puente a trasplante cardíaco, que les puedes poner algún dispositivo como HeartMate, que son diferentes asistencias ventriculares. En cuanto a arritmias, los pacientes que necesitan marcapasos por bloqueo AV completo, que están con síncope o que tienen alguna muerte cardíaca abortada, y de otras intervenciones, los que requieren pericardiocentesis de urgencia igualmente porque tienen taponamiento cardíaco. Ya las biopsias o algunos otros dispositivos como oclusiones de orejuela, oclusiones de foramen noval, cateterizaciones derechas o de arritmias, las ablaciones por catéter, estas pueden esperar un poco en esta situación de coronavirus. Y bueno, en esta gráfica aquí les quiero mostrar la actuación en cuanto a los pacientes que llegan con infarto agudo del miocardio sin elevación del ST. Los que hay que actuar inmediatamente, hay que meterlos a sala de hemodinámica con una estrategia invasiva, son los pacientes que no elevan el ST, pero que están inestables hemodinámicamente, que llegan con choque, o los que tienen, a pesar del tratamiento médico, que tienen angina refractaria o que tienen algún tipo de arritmias, o que tienen complicaciones mecánicas como ruptura del septum o ruptura de la pared libre, o que tienen falla cardíaca aguda, o que hacen algunos cambios ahí de infradesnivel del ST recurrentes. Estos pacientes se deben tratar como alto riesgo y deben de ir inmediatamente a sala hemodinámica, tengan o no tengan diagnóstico de COVID-19. Y bueno, ya los otros pacientes en los que nos esperamos un poco, que es lo que hacemos en el día a día, llega un paciente con infarto del miocardio sin elevación del ST, tiene cambios dinámicos por ahí, tiene una FEBI, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo un poco deprimida, bajo el 40%, pero que son pacientes estables, Kile-Bikimbal 1, que preservan la presión arterial, que no tienen arritmias, que tienen una frecuencia cardíaca estable. Los pacientes se les hace el test de COVID-19 y ya posteriormente se meten a sala hemodinámica a hacer el tratamiento invasivo ya con una prueba negativa. Bueno, los de bajo riesgo que no tienen ninguna de estas condiciones y que pueden esperar un poco más tan solo con tratamiento médico. Y bueno, los pacientes con infarto con elevación del ST, estos sí tienes que meterlos a sala hemodinámica sí o sí, ir con todo el tratamiento invasivo de primera instancia, porque lo que buscas en ellos es la angioplastia primaria, ¿sí? Abrir la arteria en menos de 60 minutos. Y bueno, por otro lado, si están hospitalizados y no es un hospital que tenga disponible la sala hemodinámica, bueno, se va por el
por el camino de la fibrinolisis y ya después ver si está disponible alguna sala de hemodinámica para trasladarlo y hacerle posteriormente el cateterismo cardíaco. Y bueno, por otro lado, dejando un poco de lado la cardiopatía isquémica, la hipertensión arterial, que bueno, hasta el 30% a nivel mundial de las personas tienen hipertensión arterial sistémica. Bueno, hasta ahora salió una guía que es en la que me estoy basando para esta presentación, que es la de la Sociedad Europea de Cardiología, que bueno, lo que recomienda es seguir las guías europeas de hipertensión arterial del 2018. Realmente no hay ningún tipo de cambio. Había ahí alguna pregunta entre la decisión si quitar o no por este mecanismo fisiopatológico que había comentado los YECA o los ARA2. Y bueno, hasta ahora no es necesario realizar ningún ajuste ni dejar ninguno de este tipo de medicamentos. Siguen igual con las mismas dosis. Si presentan descontrol hipertensivo, ajustarles y aumentar la dosis. Bueno, si están normales, no hacer ningún otro cambio. Y bueno, es recomendable seguir con el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ese sí o sí, educar al paciente para que él regularmente en casa o los familiares lo hagan. Y bueno, esto sí, aplazar las revisiones clínicas ordinarias. O sea, si en esta época, bueno, tocaba una revisión y el paciente está controlado, hacer un poco de telemedicina y aplazarlo 1, 2, 3 meses. Porque realmente no es lo mejor que un paciente hipertenso, nada más de 80 años, vaya a consulta para una revisión que la pueda hacer él mismo con el monitoreo de presión arterial ambulatoria y mirarlo por videollamada. Y bueno, esto, si es necesario, si hay alguna pregunta, recurrir a la telemedicina, o videoconsulta. Y bueno, este es algo que se está viendo muchísimo ahora, desde marzo para acá, que es el confinamiento estricto y cómo nos ha llevado a la inactividad física y a la sobrealimentación. Entonces, obviamente con el confinamiento estricto, pues nos quitaron el salir normalmente a la calle a hacer cualquier tipo de deporte, una dieta normal, porque bueno, te quedabas en casa, aumentó el nivel de tomar vino, cerveza, comida rápida, y que realmente era muy poca la gente que seguía realizando actividad física. Y bueno, esto nos va a traer en los siguientes meses, obviamente, sobrepeso, obesidad, descontrol hipertensivo, prediabetes, diabetes, aumento en los niveles de colesterol de LDL, disminución en los niveles de colesterol HDL y, bueno, infartos también. Y bueno, realmente el futuro de la enfermedad cardiovascular tras el COVID-19, realmente en los siguientes meses, esto es a corto, inclusive mediano plazo, porque no sabemos hasta cuánto dure esto, telemedicina, ya sea lo que estamos haciendo acá son visitas telefónicas, para ver cómo se encuentran los pacientes con enfermedad cardiovascular, si están tomando el medicamento, si se encuentran bien, si han tenido síntomas, algunas aplicaciones que se han venido desarrollando por mensajes de texto, inclusive por consulta por video y bueno, por redes sociales. Y bueno, es un tema que no le está pegando solamente, obviamente, a la cardiología, sino a todas las especialidades médicas. Y lo que sí que estamos teniendo nosotros en el ámbito de la cardiología es, bueno, lo que ya les había comentado, que son pacientes con enfermedad cardiovascular en donde el índice de hospitalización aumenta, el índice de tubo aumenta, el índice de miocarditis, de agudización de la falla cardíaca, el índice de infartos agudos del miocardio aumenta, y obviamente todo esto va apegado a la mortalidad cardiovascular que se está viviendo. Entonces son pacientes que ingresan por coronavirus, que se desestabilizan de su enfermedad cardiovascular y que obviamente la mortalidad es 5 a 10 veces más que en un paciente normal, que cualquier joven como nosotros lo puede pasar de manera asintomática, no así el abuelo de 80 años, infartado, hipertenso, diabético y dislipémico. Entonces, bueno, es algo a tomar bastante en cuenta
los controles y saber que en el corto o mediano plazo tendremos que ser bastante precavidos en cuanto a la hora de citar a los pacientes a consulta, al hospital, a la clínica y hacer un poco más de énfasis en la telemedicina en este tipo de pacientes para no ponerlos en riesgo de asistir a un hospital, a una clínica en donde el virus ya hemos visto que tiene un índice de replicación brutal y en donde el índice de contagio es muy alto. Y bueno, esto en cuanto a la charla de COVID-19 y enfermedad cardiovascular. ¿No tienen alguna duda o pregunta?